de la Bueno, licitación. es un placer recibir esta mañana aquí en el espacio estelar del día, además en breve con un cafecito, al ingeniero Antonio Almonte. Él es expresidente de la Comisión Nacional de Energía y actualmente es director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno. Muy buenos días y bienvenido a El Día. Muy buenos días. Muy buenos días, Saludos, Antonio. Javier, ¿cómo está? Un gusto Bueno, saludarle y tenerle por acá. Bueno, Odebrecht tiene la atención de la población dominicana, todo lo que ocurre con esta empresa en el país, los acuerdos que ha firmado en República Dominicana, atraen la atención de todos los dominicanos y dominicanas que están interesados en saber si esos contratos fueron firmados en buena lid o si ha habido sobrevaluaciones, sobre todo en un momento en que la misma empresa admite haber pagado sobornos para construir y lograr contratos en República Dominicana. El principal proyecto construido o iniciado por esta empresa en República Dominicana es el de las plantas de Punta Catalina. Y es por esa razón que hemos querido invitarlos para hablar de ese tema. Usted ha dicho recientemente que las plantas de Punta Catalina están sobrevaluadas y quisiéramos empezar de inmediato por ahí. ¿Está sobrevaluado este proyecto? Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias otra vez, repito, y quiero contestar esa pregunta haciendo la siguiente breve introducción. Cuando usted tiene un proyecto de ese tipo, que ya es una construcción de gran envergadura, son 2 plantas eléctricas, es un proyecto que se llevará varios años de construcción, ya lleva varios, le falta todavía. Un proyecto de ese tipo, usted tiene 2 maneras de más o menos darse cuenta si hay una sobrevaluación. En primer lugar, con una auditoría técnica, en este caso sería una auditoría técnica forense, una auditoría de costo. Forense porque ya hay una gran parte de la inversión hecha, construida. Que sería quizá el método ideal y definitivo de usted determinar por una firma experta independiente del gobierno, independiente de las empresas que realiza ese estudio. Si no hay eso, pues una forma de, no de determinar con exactitud, pero sí de más o menos entrever o evaluar la posibilidad de sobrevaluación es con una comparación rigurosa de ese tipo de planta con los costos históricos de plantas similares en otras naciones. Y también una comparación rigurosa con la base de datos de organismos internacionales que existen especializados en los cálculos y evaluaciones de costos de plantas eléctricas. Entonces, nosotros hemos hecho ambos estudios. Nosotros estudiamos, por ejemplo, los datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, que publica con cierta regularidad cuáles son las evaluaciones detalladas de los costos de construcción de plantas eléctricas de todo tipo. Y por ejemplo, plantas eléctricas de carbón subcrítica, como es la de Punta Catalina, en Estados Unidos, según la publicación del Departamento de Energía, el precio promedio de contrato por megavatio hora es de 1.74 millones de dólares por megavatio hora. El de Punta Catalina es de 2.53, 60 y pico % superior al de Estados Unidos. A ver, repitamos ese dato. O sea, en Estados Unidos, de acuerdo a una publicación del 2015, el costo promedio por megavatio de un contrato de construcción de una planta de carbón subcrítica, que es como la de Punta Catalina, es 1.74 millones de dólares por megavatio. En una de mis publicaciones yo he citado la fuente, incluyendo páginas y tablas de donde sale ese dato de la publicación del Departamento de Energía de Estados Unidos. Si tú tomas... ¿Y en el caso de la República Dominicana, entonces? Bueno, en el caso de República Dominicana, la publicación, si tomamos los datos de la CDE, que prefiere dividir los 1.945 millones de dólares no entre 720 megavatios, que es la potencia bruta que se cumplió, sino es 770, por un argumento que ellos dicen, tomando ese valor del 770, entonces el valor es 2.53 millones de dólares por megavatio. La diferencia es más de un 60%, siendo que en Estados Unidos la construcción de plantas eléctricas son de las más costosas en el mundo, debido al costo de la mano de obra y debido a las estrictas regulaciones ambientales y de otro tipo.
hace que los costos de construcción de plantas eléctricas sean más elevados que en cualquier otro país de América Latina. Sin embargo, en República Dominicana, el costo del contrato de Punta Catalina es el 60 y pico % superior al promedio de lo establecido en la publicación del Departamento de Energía de Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros hicimos investigaciones de otras 18 plantas eléctricas de carbón construidas en el mundo entre 2007 y 2015. La mayoría de ellas, una 12 por ahí en América Latina, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, por ejemplo. Y el precio promedio llevado a dólares de 2013 de construcción por megavatio hora en esas 18 proyectos es de 1.64 millones de dólares, no, perdón, 1.55 millones de dólares por megavatio. 1.55 millones de dólares por megavatio, lo que quiere decir que todavía sigue siendo muy inferior al de Punta Catalina, que es de 2.55. No, está incluso por debajo del de Estados Unidos. Del promedio. Claro que sí, porque Estados Unidos es de la más cara, como yo he dicho. Si uno ve eso y ve lo siguiente, la CDE ha dicho, y los voceros de la CDE han dicho, que bueno, que el costo depende del tipo de tecnología y de equipos que ellos están construyendo con equipos de primera línea de Estados Unidos. Bueno, pues en las publicaciones que yo he hecho, se demuestra con la referencia de que la planta de carbón que yo he tomado para hacer las comparaciones tienen calderas, generadores, sistemas de controles eléctricos y sistemas de mitigación de impacto ambiental construidos por las mismas empresas de Punta Catalina, Bacos & Wilcox, General Electric, Hammond Group, y algunas por Siemens, por Alstom, la francesa, por Mitsubishi, la japonesa. O sea, no estamos hablando de plantas eléctricas construidas, como dicen ellos, por los chinos, sino plantas eléctricas construidas por las empresas líderes en el mundo. Otro argumento que utiliza la CDE es decir que las comparaciones que yo hago son con plantas que no han construido puertos. Lo primero es que no sabe cómo ellos saben que esas plantas que yo cito no tienen puerto. Y segundo, puerto de carga de carbón. Y segundo, es que los costos que ellos presentan de Punta Catalina, 1.945 millones de dólares, excluye el costo del puerto. Porque recuerden, ¿no? Claro, recuerden que el precio original del contrato era 2.040 millones de dólares. Y fue que sacaron los 95 millones, entonces quedó en 1.945 millones de dólares, porque excluyeron el costo del puerto. Por consiguiente, estamos haciendo comparaciones que valen, porque estamos utilizando datos donde no se incluye el costo del puerto. Si se incluye los 95 millones de dólares del puerto, entonces sería 2.040 millones de dólares y el precio unitario sería más caro. Cuando uno ve esas diferencias tan extraordinarias de un promedio de 18 plantas de 1.55 millones de dólares y lo compara con 2.53, cuando uno ve que en Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Energía de Estados Unidos, que quiero decir, la referencia que utiliza el gobierno norteamericano y las referencias que utilizan las empresas norteamericanas para hacer inversión en plantas de generación son las publicaciones del Departamento de Estado de Energía, que es la base de datos más extraordinaria que hay en el mundo sobre costos de plantas eléctricas de todo tipo. 1.74 millones de dólares por megavatio, el contrato, el de aquí es 2.53. Pero hay algo más en eso, Amelia y Cabreja. Aquí ha habido una confusión muy grande que ha sido generada sobre todo por los voceros de la CDE. Han querido vender a la sociedad dominicana que Punta Catalina costará 1.945 millones de dólares. Ese es el costo del contrato de procura, ingeniería y construcción, EPC, que es una cosa muy diferente al costo final de inversión de capitales en la construcción de la planta. En los proyectos de plantas eléctricas y de otro tipo, los proyectos de ingeniería de envergadura de ese tipo, los costos, el costo general se divide, tiene dos componentes. Una cosa que le llaman el costo del contrato de construcción, EPC, y otra cosa que le llaman los costos del dueño de la obra. Y usted dirá, bueno, pero todos son del dueño, es cierto, pero se divide así por la siguiente razón. Los costos del contrato de construcción típicamente o nunca incluyen los costos financieros, es decir, el pago de los intereses de los cientos de millones de dólares que se toman prestados y que hay que pagar intereses durante los años de construcción. ¿Ustedes hicieron ese cálculo de cuánto definitivamente? No lo podemos hacer por una razón. La CDE no ha sido nada transparente en cuanto a publicitar
las cantidades y la fuente de préstamos para el financiamiento. Entonces, uno tiene algunas ideas, por ejemplo, tú puedes hacer quizá un cálculo de lo que ha ido desembolsando el pool de Banco Europeo y cosas, pero hay otras que no. Entonces, están los costos de los intereses por los cientos de millones de dólares tomados prestados y que se utilizan durante la construcción. Pero están también los costos de los imprevistos y están también los costos, en este caso, de la prolongación de construcción del proyecto, más allá de lo previsto. O sea, el contrato dice taxativamente que el 7 de octubre del 2017 se termina la obra y finiquita el contrato. Pero ya sabemos que la CDE ha dicho que será para el 2018. Dice la CDE, sí, que ojalá sea así. Sí. Entonces, todos esos costos extras que se hacen antes de la licitación, incluso durante la licitación y durante la construcción, ya son llamados costos del dueño, que sumado al precio del contrato es que da el valor final. No se proyecta esto a la hora de presupuestar. Usted habló de los imprevistos. Yo supongo que cuando una empresa hace un presupuesto de para un proyecto de esta envergadura, se plantea unos imprevistos que deben estar incluidos en el presupuesto original, independientemente de que haya causas que provoquen luego un adendum al contrato. Así es. Cuando se presenta la propuesta y la oferta técnica y económica, se establecen unos porcentajes por renglones que son imprevistos o contingencias. Ahora, por más que prevean, no pueden preverlo todo. Siempre, a lo largo de la construcción, durante 4 o 5 años de construcción de un proyecto de esa envergadura, aparecen imprevistos o variaciones, que entonces el contratista no lo asume, porque puede ser que esos imprevistos o variaciones no sean responsabilidad de él, sino de circunstancias que, negociando con el dueño, con el contratante, entonces llegan a la conclusión de que, ok, vamos a hacerlo por ahí, entonces yo te pago los costos adicionales. Antonio, el gobierno, después de que estalló este escándalo de Odebrecht en diciembre del pasado año, integró una comisión coordinada por Agripino Núñez Collado para evaluar precisamente esta obra de Punta Catalina en distintos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con el proceso de licitación, en primer lugar, y me imagino que estará también integrado el tema de la sobrevaluación. ¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo que está haciendo esta comisión y de lo que pudieran ser los resultados de la misma, que indica que lo va a dar próximamente, ¿no? Bueno, yo, quizá no sea necesario decirlo porque no es la pregunta, no tengo ninguna objeción así a las personalidades que integran la comisión. La objeción que yo tengo, o que tiene incluso, ha señalado mi partido, es a la decisión de designar esa comisión. En el sentido de que las investigaciones en lo que respecta a la idoneidad o no de la licitación y el tema de la auditoría para evaluar los costos del contrato, pues se supone que son decisiones que deben tomarlo los organismos del Estado constitucionalmente facultados para eso. El Ministerio Público, los organismos de evaluación o de control, como es el caso de la Cámara de Cuentas u otro organismo, que entonces toma las decisiones, incluso puede subcontratar o contratar a firmas expertas nacionales o extranjeras para que le ayuden a la verificación. Eso sería el camino institucional. Pero usted designar una comisión que como que se le sobrepone a esas instancias institucionales, sería darle pie o fortalecer el sentimiento que hay aquí de que hay una pérdida de institucionalidad en donde ni siquiera el presidente de la República confía en sus órganos reguladores o de vigilancia y control. Desde esa perspectiva, que no tiene nada que ver con quién integra la comisión, nosotros creemos que no. Ahora, hay dos cosas lamentables también. Uno, yo he estado observando y he leído todavía incluso hoy que la comisión está tratando de contratar a la firma FTI Consulting, que es una firma que se ha demostrado tiene vínculos hasta hace 3 meses, hasta diciembre, de 5 años de contratos millonarios con Odebrecht en Colombia y en Brasil. Contratos precisamente para la comunicación estratégica de la empresa y contratos en asistencia de conflictos y litigios. Entonces, una empresa que apenas hace 3 meses viene de finalizar una contratación de 5 años, va a venir a investigar a aquella que la contrató durante todo ese tiempo. Y usted espera que lo que emane de ahí sea creída por la sociedad.
Entonces yo creo que la comisión se enreda en eso. Hoy veo que dicen que van a averiguar si los empleados de FTI que van a venir aquí trabajaron en aquellos vínculos con Odebrecht. Esa es una forma muy pobre de ayudar al gobierno, porque con eso es lo que están agregando incertidumbre, dudas, y por consiguiente fortaleciendo la falta de credibilidad que tiene el pueblo dominicano sobre eso. O sea, yo pienso que será peor para el gobierno si emana un informe que venga de una empresa de ese tipo. Y la segunda cosa que le voy a decir a ustedes, y lamento, me duele decirlo, pero es la realidad, esa licitación está viciada desde su principio. La ley de toda licitación son las bases de ella. Cuando se establecen las bases, esas bases de toda la licitación son las reglas o la ley de la licitación. Y la ley de la licitación, la base de la licitación dice textualmente que una empresa que participe en la misma no puede tener antecedentes de soborno. Esto es, si Odebrecht confesó que sobornó, violó la ley de la licitación y por consiguiente no sé qué hay que investigar ahí. Odebrecht no tiene forma de salir ilesa de una investigación mínima de ese proceso de licitación. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos esta conversación con el ingeniero Antonio Almonte del Partido Revolucionario Moderno. Hablamos del contrato de Odebrecht. Usted al inicio de esta conversación habló sobre la auditoría forense. Nos gustaría que nos explique en qué consiste y cómo se puede auditar o no este contrato cuando regresemos. Bueno, continuamos esta conversación con el ingeniero Antonio Almonte, que es director ejecutivo de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno. Yo quisiera saber, como le dije antes de irnos a la pausa, ¿cómo se hace una auditoría forense de un proyecto como el de Punta Catalina? Porque se ha estado solicitando al Ministerio Público que audite los contratos hechos por Odebrecht, pero parece que eso es muy difícil. Bueno, fíjate, así como nosotros conocemos, la población conoce en términos normales que una de las investigaciones que se realizan cuando aparece alguien que ha fallecido o murió en algún accidente o cierto tiempo se hace algún tipo de investigación forénsica para determinar causas. Pues también en el plano de los proyectos de ingeniería y de contabilidad existen las auditorías forenses, que no es más que cuando ya se ha ejecutado una obra o está en proceso avanzado de construcción, donde muchos gastos han sido realizados, activos han sido sembrados, como en el caso de Punta Catalina, entonces compras ya han sido realizadas hace 1 año, 2 años, órdenes de compra colocadas, cotizaciones también. Entonces la auditoría forense significa que una empresa, una firma especializada en el tema, viene y hace toda una evaluación rigurosa de los costos, vuelve hacia atrás. El camino andado lo desanda, tratando de determinar la idoneidad de las licitaciones, verificando y confirmando que los precios con determinada firma, buscando certificación de que los precios que dicen fueron exactamente lo que se ofertaron, y también evaluando en el lugar, porque tienen método, si la cantidad de materiales que dicen en ese lugar es sensato, puede ser, y si el material también es de esa calidad. Es decir, hay firmas especializadas en ese tipo de auditoría en el mundo entero. Entonces, no es nada difícil para esas firmas venir aquí a hacer una auditoría forense del proyecto de Punta Catalina. Antes se ha hablado de la importancia de la construcción de un proyecto de producción de energía como Punta Catalina, y ante toda esta situación que se ha presentado con lo de Odebrecht, ¿cuál es en estos momentos la posición del PRM? ¿Ustedes entienden que habría que detener la construcción de este proyecto? No, en ningún momento el PRM ha propuesto la detención, detener o parar o abandonar la construcción. Al Partido Revolucionario Moderno y a mí en particular me parece que es negativo para los intereses del país. Es una obra ya muy avanzada, la generación de energía eléctrica por cualquier fuente nosotros la necesitamos, incluyendo la de carbón, porque podría contribuir a abaratar, estabilizar la producción. No es eso. Nosotros hemos dicho, porque hay una confusión, que una cosa es oponerse a Odebrecht y otra cosa es a la planta. Nosotros no tenemos oposición a la planta eléctrica, nosotros nos oponemos a 2 cosas, a la corruptela
que rodea a las actividades de Odebrecht. Y en segundo lugar, a la sobrevaluación del contrato. Y a la permanencia en la construcción de obras públicas de una empresa que ha confesado que sobornó, que ha confesado que sobrevalúa, que violó la ley de contratación de obras públicas, que violó la ley de soborno y que violó el artículo 15 de su propio contrato. Entonces, esa empresa continuar construyendo con dinero del Estado significa un precedente funesto para la institucionalidad de contratación de obra pública en el país. En primer lugar. En segundo lugar, es una empresa que ha causado graves daños y perjuicios al Estado Dominicano, porque fruto de las actividades de Odebrecht se cayó el financiamiento de Bandes de los 650 millones de dólares, dejó a Punta Catalina y al Estado Dominicano sin financiamiento fresco inmediato para continuar la obra, e incluso se le ha dificultado conseguir financiamiento externo, que tiene que ver con la condición de qué planta de carbón, pero también con el lío de Odebrecht en el medio, es un lío internacional. O sea, ha dañado severamente el prestigio de la obra. Entonces, una empresa que viola dos leyes, que viola su propio contrato, no sé cómo la población puede seguir entregándole miles de millones de pesos para que termine la construcción de esa obra. A mí me parece que es un precedente funesto, y esas son de las razones que han hecho que la población dominicana se esté movilizando contra la impunidad, porque esa es una acción de pura impunidad, de que esa empresa no se le aplica ninguna de las leyes y que puede violar su contrato y no se explica la razón por la cual tiene que continuar. Y más todavía, Odebrecht es miembro de un consorcio de 3 empresas. Ella tiene el 35% de participación en el contrato, Tecnimont tiene el otro 35%, e Ingeniería Estrella tiene el 30%. La líder técnico del proyecto es Tecnimont. Tecnimont fue la que contrató con su firma las 2 calderas con Bacos & Wilcox. Tecnimont fue la que contrató con su firma el sistema de control eléctrico y el sistema de generación de tubo generador con General Electric. Tecnimont fue la que contrató el sistema de FGD, de control de sulfuro y otros contaminantes con Heyman Group. ¿Y qué significa esto? Eso significa que Tecnimont es la que tiene a su cargo los aspectos técnicos fundamentales. Y ellos podrían terminarlo. De las 3, la única que ha construido varias plantas eléctricas en Chile, en Brasil y en el mundo entero, es una de las firmas principales. Entonces, Tecnimont puede terminar perfectamente la construcción de Odebrecht. Y Odebrecht ya lo que le queda es un pedacito del 35%, que lo que se hace en todo el mundo con eso es que esa parte se le retira de sus manos, se licita y se la adjudica a otra empresa que puede ser perfectamente. O sea, la propuesta sería anular la participación de Odebrecht, no la licitación completa. No abrir una licitación de la obra, sino la parte que tiene Odebrecht, que le queda de participación, se le retira de sus manos y entonces se adjudica a otra empresa que pueda hacerlo y no tiene que detenerse la obra. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que vamos a decirlo claro, el gobierno dominicano y la CDE, por alguna razón no confesada, no quieren tocar a Odebrecht ni con el pétalo de una rosa. Y antes de explicar esto que le estoy diciendo, lo que dicen es que quien critica a Odebrecht lo que quieren es que se pare Catalina, están opuestos al desarrollo eléctrico, son antipatriotas y todo ese discurso que nosotros sabemos que no es más que una cortina de humo para esconder las razones. Se nos acaba el tiempo, Antonio, pero no quisiéramos concluir sin antes conocer tu opinión sobre la posible reactivación del diálogo en torno al pacto eléctrico, que ustedes, entiendo que el pasado año se retiraron, ¿no?, de este proceso de diálogo. ¿Van a participar? En medio de estas condiciones de falta total de transparencia y de decisiones unilaterales y violatorias de leyes, reglamentos y contratos, sería una falta de respeto a sí mismo que el Partido Revolucionario Moderno firme un pacto eléctrico con un gobierno que no respeta sus propias normativas y su propio compromiso. Entonces, porque el hecho de la firma no es por figurar, es sencillamente para un paso hacia adelante de una de las cosas que más necesita el sector eléctrico, que aquí siempre se subestima, que es la institucionalidad. No hay negocio, no hay actividad industrial más sensible a la institucionalidad que el sector eléctrico, porque las inversiones, como ustedes han escuchado, son multimillonarias
Y para usted hacer inversiones multimillonarias tiene que tener reglas de juego claras, estables, independientemente del partido político que esté en el poder. Entonces, la institucionalidad es fundamental para un negocio eléctrico transparente. Entonces, nosotros decimos que no hay institucionalidad del sector eléctrico, ni interés de que exista. Entonces, lamentablemente, en esas condiciones es muy difícil. Nosotros hicimos nuestras contribuciones, propuestas al diálogo, participamos inicialmente, y que consideramos incluso, promovimos y consideramos que es una decisión teóricamente correcta, buscar algún tipo de avenencia entre los actores para tener una reforma nueva del sector eléctrico, que todos los sectores participen y la respalden. Pero eso se ha saboteado. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Almonte, de la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos ustedes y les invitamos a que nueva vez mañana, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.